Hermanos, el día de hoy nos toca hablar del personaje con más aura de todo Bakugan, y ese es Spectra. La primera vez que lo vemos es humillando básicamente a Tigrera, quien en japonés es macho por cierto. En ese momento los Vestals acababan de llegar a Nueva Vestroya, también conocido como Wonder Revolution, y Spectra junto a los demás Vexos se encargaban de eliminar toda resistencia posible para la conquista. En ese momento ya habían caído todos los antiguos compañeros de Drago, y para darnos una pequeña idea de lo poderoso que era Spectra, a este no le costó nada acabar con Tigrera y con Baron. Eso sumado a que su Bakugan llamado Ilios es un monstruo en cuanto a poder, siendo prácticamente invencible en un combate. Luego de la llegada de Dan a Nueva Vestroya, él no intervendría, hasta que su subordinado Gus lucharía contra Dan, ya que él quería probar el poder del Dragonoid perfecto, o sea Drago. En esa batalla, Ilios y él demostrarían ser superiores a Drago y a Dan, quienes hubieran perdido de no ser porque pudieron acceder a un poco del poder del núcleo perfecto, lo cual les dio la victoria, pero eso solo incrementó el deseo de Spectra de obtener ese poder. Su siguiente gran participación sería cuando por culpa de Runo, este viajaría a la Tierra junto a Link y Gus. Esto lo hizo porque al estar literalmente en otro planeta, podría actuar sin que el príncipe Hydron sospeche de sus verdaderas intenciones, y él tenía muchos planes para llevar a cabo. El punto es que una vez en la Tierra, él intentaría formar una alianza con los Brawlers, diciéndoles que juntos podrían derrotar a Hydron y liberar a los Bakugan, pero esto era una trampa, ya que Gus nos revela que en realidad lo que quería hacer era tener de su lado el poder del núcleo perfecto para apoderarse de Nueva Vestroya y con ese poder regresar a Vestal, su hogar natal, y destronar al rey Xenohel y reinar sobre su planeta. Esto es algo de lo que ya hablaremos más adelante, y es que si bien Spectra es un personaje que derrocha estilo, sus motivaciones y desarrollos son algo vagos, la verdad, las cosas como son, pero no nos adelantemos. La cosa es que los Brawlers sospechan que esta oferta de alianza es una trampa, y tratan de regresar a Spectra y compañía a Nueva Vestroya a través del portal dimensional del abuelo de Alice, pero fallan ya que utilizaron las frecuencias de los guanteletes de los Brawlers para ser transportados a otro punto en la Tierra, en lugar de ser devueltos a Nueva Vestroya. Aquí Gus y él se encontrarían con Mirra, quien tenía fuertes sospechas de que Spectra en realidad era su hermano Kid, así que lo reta a una batalla. Si ella gana, él se quitará la máscara, pero si él gana, Mirra se unirá a él. Sin embargo, Gus decide intervenir y ser él quien pelee contra Mirra, pelea que ella termina ganando gracias a mucha ayuda por parte de Julie realmente. El asunto aquí es que, contrario a lo que podría parecer, él no tiene problemas en quitarse la máscara, y al hacerlo ella se da cuenta de que en verdad Spectra es su hermano. Pero ¿por qué hizo esto Spectra? Porque el tipo realmente es un estratega de primera, esa es una de sus muchas virtudes. Y es que su objetivo era el tener a Mirra de su lado, por eso apostó que si él ganaba ella se uniría a él. Pero por otro lado no le importó apostar el revelar su rostro, porque al hacerlo él sabía que si Mirra se enteraba que él era su hermano, igualmente se terminaría uniendo a él, así que esto era un ganar-ganar para él. Si se dan cuenta, en muchas ocasiones el tipo no hace algo o no se juega algo a menos que sepa que va a ganar. Luego de esto decidiría poner en marcha su plan, y es que retaría a Dan a una batalla, con la finalidad de robarle a Drago. Algo curioso es que cuando Spectra va caminando por la ciudad, él se encuentra con una divina, la cual le lee el futuro y predice que si sigue por el camino que va, su destino sería terrible, algo a lo que obviamente Spectra no le hace caso. Él lucharía contra Dan en el estadio en donde fue derrotado Masquerade, ya que Dan escogió este lugar porque creía que le traería suerte. Lamentablemente esto no terminaría igual que aquella ocasión. Esta batalla estaría demasiado pareja, ya que esta vez Spectra iría con todo. Recordemos que antes él solo estaba probando el poder de ambos, pero ahora él tenía claro que se iba a llevar a Drago en esta batalla. Esta es probablemente la mejor batalla que tienen estos dos, al menos para mí. Y recuerdan que antes dije que este tipo era un gran estratega, pues el hecho de que esta pelea se dé en la Tierra y no en Nueva Vestroya también tiene un porqué, y es que en aquella pelea de prueba él se dio cuenta de que el
El as bajo la manga de Drago es el poder del núcleo perfecto. Si las cosas se complican, eso le da la victoria sí o sí. Pero en la Tierra, el poder del núcleo perfecto que tiene Drago es más débil que cuando está en Nueva Vestroia. Es por eso que al tener esta pelea en la Tierra, era el escenario ideal para que el poder del núcleo perfecto no sea tan determinante. A pesar de eso, no todo estaba dicho. De hecho, él casi pierde de no ser porque activaría una carta prohibida, la cual llevaría al límite el poder de Ilios. Algo sumamente doloroso, pero eso no le importaba al propio Ilios si de esa forma podía superar, así sea de forma momentánea, a Drago. Y eso funcionó, ya que pudo derrotar a Drago, y además Spectra pudo reclamarlo como suyo, ya que superó su poder por 500 puntos o más. Regresando a su escondite, la misma divina que lo vio antes le dice que no sabía lo que había hecho, pero que ahora su futuro se veía más oscuro todavía. Y aunque esto parecía no tener importancia, si tenemos en cuenta cómo terminaron los demás Vexos, pues razón no le faltaba a la anciana. La cosa es que con Drago en su poder, ahora podría obtener un montón de datos e información sobre él. Y eso hizo, hasta que Dan lo encontraría y junto al guerrero de fuego Fafnir lo retaría a una batalla para recuperar a su compañero. En dicha batalla enviaría a Ilios primero para probar el poder de Fafnir. Y pues está de más decir que el viejo humilló enormemente a Ilios, dejándolo a 0 de poder y dándole el golpe final. Luego de esto, Spectra enviaría a Drago a pelear. Aquí él utilizaría las cartas prohibidas para acceder al núcleo perfecto y hacer que Drago utilice el poder de todos los atributos. Sin embargo, esto estaba destruyendo poco a poco el cuerpo de Drago. Al final, Dan y Fafnir utilizan Dragon Proudia para poder drenar toda la energía de Drago y así salvarlo de desaparecer. Algo interesante es que, aunque perdió, Spectra dice que no importa, ya que los datos que obtuvo de esta batalla son demasiado valiosos y ya tiene todo lo que quiere. Aquí, una vez más, el tipo fue un estratega y aceptó la batalla porque, aunque perdiera a Drago, él sabía que los datos que obtendría de la batalla serían demasiado útiles, por eso no le molesta. Luego de esto, su misión era regresar a Nueva Vestroia y para eso usaría a su hermana, y es que Fafnir abriría un portal para poder regresar, pero fracasaría ya que Mirra los traicionaría y se uniría a Spectra. Una vez de regreso en la base de los Vexos, todo el grupo cuestionaría la lealtad de Mirra, pero Spectra la protegería, dejándole en claro a todos que ella era ahora uno de los suyos. Y si se preguntan por qué Spectra estaba tan insistente con que ella se uniera a los Vexos, es porque de hecho él contaba con que ella los traicionara. Es más, él quería que lo hiciera, ya que en ese punto su plan era derrocar a Hydron y sacar toda la influencia de la familia real de Nueva Vestroia. Por eso él contaba con que Mirra lo sabotearía desde adentro, porque así los Vexos serían más débiles y podría continuar con sus planes tranquilamente. Y es que algo clave para entender Spectra es que el tipo no juega el juego de la familia real, él juega el suyo propio, en donde aprovecha su entonces liderazgo de los Vexos para sus propios fines. El punto es que, tal y como esperaba, Mirra los empieza a sabotear e incluso la ayuda a liberar a sus amigos, los cuales se encontraban capturados en ese momento, pues le convenía que los Brawlers sean más fuertes, ya que así podrían destruir a Hydron más fácilmente. Luego de esto, Spectra se reuniría con Mirra para hablarle un poco de sus planes. Ella aquí lo llama por su verdadero nombre, el cual es Keith Fermin, pero Spectra le dice que abandonó ese nombre el día que se puso esa máscara. Él le cuenta que su ambición principal es tener el poder del Dragonoid perfecto, pero como este está en poder de Dan, entonces decidió que lo mejor sería crear el suyo propio, siendo que su objetivo es tener al Bakugan máximo. Mirra le pregunta que por qué hace todo esto, y él le dice que lo hace porque quiere poder y ya está. No hay una razón más profunda, no hay un motivo que sea extremadamente trascendente. Él únicamente quiere poder por el poder mismo. Esta es una opinión personal mía, pero realmente me decepcionó un poco que esa sea la motivación de Spectra. Incluso lo vi en japonés para comprobar si acaso no era cosa del doblaje que le había cambiado alguna frase, pero no, esa es la motivación original. ¿Es válida? Sí, el querer acumular poder únicamente porque sí se me hace una motivación válida. No me gusta, pero está bien, es válido. Ahora, el problema está para mí en que no mostraron cómo Keith dio ese paso para convertirse en Spectra, porque por palabras de Mirra, el tipo no siempre fue así, y lo podemos comprobar porque cuando él vuelve a ser Keith más adelante vemos en su comportamiento que es distinto al de Spectra. Entonces para mí fallaron al no mostrarnos cómo se convirtió en el tipo y cómo obtuvo
tuvo esa obsesión por tener el Bakugan máximo, que si lo pensamos con lógica, realmente es hasta esperable que el tipo tenga tan fuerte esta obsesión, ya que su misma familia demuestra tener esa misma obsesión pero con diferentes temas. Mira, por ejemplo, se obsesionó con liberar a los Bakugan, al punto de que se convirtió en la líder de la resistencia. Su padre, el profesor Clay, también se obsesionó con crear al Bakugan mecánico definitivo, así que es de esperar que esto venga de familia. Ahora, aparte, me gustaría entrar un momento en el campo de la especulación, y realmente esto es una teoría, y es que cuando Gus conoció a Spectra, este lo derrotó en una batalla. Después de eso, Gus iría a una especie de santuario en donde estaba un retrato de Ilios, en donde vería una luz roja muy fuerte. Aquí Spectra aparecería y le preguntaría si acaso él también lo vio. Luego de ver esa luz, Gus quedaría básicamente hipnotizado y pasaría a ser el leal sirviente de Spectra. Esto me hace teorizar que quizás Kid vio esa misma luz y quedó bajo la influencia de Ilios, quien tenía la ambición de convertirse en el Bakugan máximo. Mi teoría es que Ilios influenció a Kid para que su obsesión también fuera crear al Bakugan máximo. De ahí vendría el cambio tan radical en su actitud, al punto de cambiarse el nombre y dejar a su familia. Y algo que refuerza esa teoría mía es que en la batalla final que tiene contra Dan, cuando Ilios reconoce que Drago es el número 1, inmediatamente después Spectra también reconoce su derrota y deja de lado sus objetivos. Mi teoría es que cuando Ilios reconoce que Drago es el más fuerte, esto también libera a Kid de esa obsesión por crear el Bakugan máximo, lo que le permite volver a ser el mismo. Pero bueno, como dije, esto es únicamente una teoría mía. Volviendo con la historia, Mira al escuchar esto decidiría detenerlo retándolo a una batalla. Esta era la oportunidad perfecta para probar el nuevo poder de Ilios. Ambos van al campo de batalla y una vez ahí Spectre revela al nuevo cyborg Ilios, el cual ahora era mitad máquina. Y es que resulta que cuando regresaron a Nueva Vestroia tenía la intención de utilizar los datos que obtuvo de Drago para crear al Bakugan mecánico definitivo. Sin embargo, Ilios le pidió a Spectra que lo convirtiera a él en el Bakugan definitivo. Esto es importante porque Spectra en ningún momento obliga a Ilios a convertirse en máquina. Todo fue por pura iniciativa y petición del propio Ilios, algo que habla bastante de su obsesión que tenía en ese momento por superar a Drago, algo que ya habíamos visto cuando se arriesgó a destruir su cuerpo para superarlo. El tipo está dispuesto a todo con tal y ser el número 1. Evidentemente, con todo este poder, Spectra humilla a Mira en esa batalla. Ya en el clímax de la primera parte de Nueva Vestroia, Spectra probaría sus nuevos poderes contra Dan, y aquí él revelaría tener algo llamado formación máxima, que crearía lo que conocemos como Maxus Ilios, lo cual le da un poder que supera totalmente a Drago, el cual incluso tirando todos los poderes del núcleo perfecto no es capaz de ganarle. Al final Dan decide también usar la formación máxima, usando Bakugan que ganó gracias a Mira, quien volvió a estar de su lado. La batalla escala hasta el Palacio Real, el cual estaba en modo de autodestrucción. Por lo mismo, la batalla se ve cancelada a la fuerza por el sistema. Sin embargo, tanto Ilios como Drago vuelven a surgir, debido a que el controlador dimensional que los mantenía en forma de esfera fue destruido. Aquí a Ilios no le importa que todo el lugar se esté destruyendo, él quiere ganarle a Drago sea como sea. El propio Drago se sorprende de que incluso en estas circunstancias el tipo quiera seguir peleando. Él le pregunta por qué llegó al extremo de volverse mitad máquina, y él le responde que todo lo hizo para poder pelear contra él. Esta parte me gusta mucho porque en japonés se nota mucho en su tono de voz la frustración de que tuvo que convertirse en una máquina para igualar su poder, ya que de otra forma no lo hubiera conseguido. Ilios le dice que no le importa si tiene que convertirse completamente en una máquina, con tal y pueda derrotarlo. Es hasta aterrador ver los extremos a los que Ilios era capaz de llegar con tal y no verse superado por Drago. Por otro lado, Dan trata de hacer reaccionar a Spectra. Le dice que sabe que es el hermano de Mira y sabe que no siempre fue así. Cree que todavía hay bondad en él, pero a Spectra esto no le importa. Él decide que esto se acaba ahí y ahora, y en una de las farmeadas de aura más grandes convierte su guantelete en una espada láser para luchar contra Dan. Lo dije hace tiempo y lo repito ahora, no hay un final de arco más épico que este. Literalmente tenemos a dos tipos peleando con espadas láser y a un dragón mitad máquina pelear contra un dragón que es básicamente el núcleo de un planeta, todo mientras un castillo en el cielo se autodestruye. Al final, justo antes de la explosión,
ocasión Spectra logra salir ileso, gracias a que Gus volvió por él. Luego de esto, Spectra quedaría exiliado de su planeta natal, ya que Zenoheld diría que todo lo que pasó en la nave Troya fue su culpa. Esto no le importaría mucho, ya que según sus palabras, él ya no tenía nada que hacer en ese lugar. Pasado un tiempo, él continuaría mejorando a Ilios y teniendo una especie de guerra fría contra la familia real, ya que en un momento él tomaría las comunicaciones de Vestal para exponer todas sus acciones en Nueva Troya, y el cómo lo inculparon para lavarse las manos. Esto lo hace porque se entera del plan de erradicación Bakugan, el cual iba a eliminar a todos los Bakugan orgánicos, por lo cual no le convenía que los Vexos cumplieran su objetivo, ya que él quería crear el Bakugan máximo, y si la familia real ganaba, pues sus planes se iban al diablo, ya que a fin de cuentas el Bakugan máximo sigue siendo un Bakugan, el cual será eliminado por los Vexos. Esto mismo le dice Dan para que colabore con ellos y los lleve al Palacio Real para atacar ahí mismo a los malos, plan al que Spectra accede. Al llegar, él los deja por su cuenta, y en el camino pierde a Gus porque este decidió luchar contra Zenoheld. Al verse solo, Spectra trata de contactar con su padre y le ofrece el código genético de los Bakugan a cambio de que se una a él, oferta la cual su padre declina, ya que no se considera un traidor a diferencia de él. Y aquí miren, aunque él no lo confirma, yo no creo que el objetivo principal haya sido que su padre se una a él, por como viene actuando Spectra, el tipo ha demostrado que no actúa solo porque sí, y por algo que nos comenta después, yo creo que él solo vino con su padre para confirmar algo. Luego de esto, Spectra decidiría ayudar en la batalla contra Zenoheld, en donde volvería a farmear aura descubriendo una nueva gimmick de los Bakugan, los llamados Battle Gear, un poder que genuinamente es algo de la siguiente temporada. El tipo fue tan crack que trajo algo de la siguiente temporada para ese momento y eso le daba una gran ventaja, ya que recordemos que los Battle Gear son algo exclusivamente creado para la guerra y se nota su superioridad al momento de luchar. A pesar de tener tanta aura, él y Dan pierden la pelea, básicamente porque Zenoheld hizo trampa con el campo. Luego de la derrota, él se une a los Brawlers para llevar a cabo el plan de trasladar a todos los Bakugan a la Tierra. Sin embargo, en un momento, Drago decide que irá a destruir el dispositivo, el cual los iba a erradicar. Ilios ve esto y decide ayudarlo, ya que no puede permitir que el tipo se vaya al otro barrio antes de ajustar cuentas. Es curioso cómo Spectra aquí de verdad se preocupa por Ilios, ya que él quería transportarlo a la Tierra para que la explosión no lo alcanzara, demostrando que realmente su relación es de verdaderos amigos. Aquí, bueno, ya todos sabemos que Drago logra llevarse esa cosa al espacio, absorber su energía y evolucionar de paso. Luego de que esta amenaza pasa, Spectra decide regresar a sus asuntos, y ahora sí reta a Dan a una última batalla. Esta sería la batalla para decidir quién era el mejor de todos. Batalla por demás épica, la verdad, en donde vemos los nuevos poderes de Drago, y además vemos todo el poder de Ilios y el Battle Gear. La batalla llega a un punto en donde Ilios destruye su regulador, es decir, que él no volverá a ser esfera así lo derroten. Él acabará con esto de una vez, así eso implica que termine muerto. Al final, Dan y Drago ganan dicha batalla, e Ilios reconoce que Drago es el número 1. Spectra, por su parte, se quita la máscara para volver a ser Kid y unirse a los Brawlers. Obviando la teoría que tiré hace rato, puede ser que aquí Spectra se diera cuenta que no tenía sentido seguir con esa obsesión, la cual lo estaba consumiendo a sí mismo, ya que en un momento él echa de menos a Gus, quien ya no está. Puede ser que aquí él considerara que tanto él como Ilios ya eran lo más poderosos que podían llegar a ser, o sea que si aún así no le ganaban a Dan y a Drago, no le ganarían con nada. Por eso decidió tener esta última batalla, para dar por zanjado este asunto de una vez. Y bueno, al perder estando en su mejor forma posible, no le quedaba de otra que admitir que Drago y Dan eran mejores, y en cambio decidió unirse a ellos y recuperar una parte de su familia, que era Mirra. Como dije, este soy yo tratando de hilar las cosas, ya que Spectra nunca dice nada de esto textualmente, ni siquiera confirma que esto sea así, todos son deducciones por parte mía. Luego de esto, Kid aprovecha para pasar tiempo con Mirra, y vemos que tiene una actitud mucho más amable que cuando era Spectra. Sin embargo, el tipo, además de estratega, es bastante previsor. Aquí me gustaría agregar que lo mejor que les pudo pasar a los Brawlers era que Kid se uniera a ellos, ya que él básicamente los carrea durante toda la última parte.
él los ayuda a estar listos para el contraataque de los Vexos. Y es que él junta a todo el grupo para decirles que debían de estar listos para cuando Xenoheld atacara de nuevo, y propuso crearle un Battle Gear a Drago, utilizando la información misteriosa que tenían él y Marucho. Drago al principio no quiere, ya que considera deshonroso que un Bakugan utilice un arma externa a sus poderes. Sin embargo, Kid los convence con hechos, y es que les comenta que en el asalto al castillo él se reunió con su padre para que se uniera a él a cambio de la información misteriosa. Él dice que su padre jamás se habría negado ante tal propuesta, a menos que él ya tuviera esa información. Y si él ya tiene esa información, entonces son malas noticias para todos. Aquí básicamente confirma lo que sospechaba antes, y es que aquella visita no fue realmente para que su padre se uniera a él. En ese momento, Spectra lo visita para confirmar si su padre manejaba la misma información que él. ¿Y por qué hace esto? Porque el tipo quería saber eso antes de enfrentarse a Xenoheld y saber qué esperar de él en la batalla, ya que si su padre tenía esa información, entonces cabía la posibilidad de que el rey también tuviera un Battle Gear, y sabiendo eso podía irse con cuidado. Para su suerte, en ese momento el profesor Clay todavía no había analizado esos datos a profundidad, pero esto es una prueba más de que Spectra es extremadamente estratégico. Al final, él, Marucho y Mirra desarrollan un Battle Gear para Drago, y algo que destacar es su pelea contra Maylin, ya que en un punto ellos irrumpen en la casa de Marucho, y él idea un plan para atraparlos en el interespacio. Aquí él se papea a Shadow y Mirra hace lo mismo con Maylin. Curiosamente, él trata de hacer que se rindan por las buenas, pero Maylin tira una bomba dimensional la cual crea una falla en el interespacio, lo que ocasiona que todo comience a ser absorbido. Y con la realidad totalmente alterada, Maylin decide pelear contra Kid usando su espada láser. Esto es hasta poético, ya que hasta hace no mucho el propio Kid actuó igual que ella cuando peleó contra Dan en el Palacio Real. Se vio reflejado en Maylin, y ahora él ocupaba el lugar de Dan tratando de hacerle entrar en razón para poder escapar. Sin embargo, no logra hacerla cambiar de parecer a tiempo y desaparece junto a Shadow. Esto solo confirmó que los malos estaban cada vez más cerca de terminar la alternativa. Una vez Kid confirmó esto, no podía quedarse quieto a esperar a que Xenoheld viniera a la Tierra con cañones apuntándoles a la cabeza, así que decide ir al Palacio Real para enfrentar a Xenoheld de frente, pero decide hacerlo solo, ya que sabe que era demasiado riesgoso y no quería arrastrar a otros a esta locura que estaba por cometer. Y como todas las locuras, si esto se va a hacer con estilo. El tipo, con su nave, de la cual saca unas cuchillas, se estrella en el palacio para entrar directamente con Xenoheld y enfrentarlo. En esa batalla él usa todo su poder disponible, formación máxima incluida, pero Fabros estaba realmente chetado. Gus, quien había sobrevivido, también se une a él para ayudarlo, pero nada es suficiente, hasta que por un milagro los Brawlers aparecen para rescatarlo. El tipo, en una farmeada de ahora más, se saca un nuevo Battle Gear, con el cual le hace un agujero a la alternativa, todo para poder reunirse con su padre y convencerlo de que abandone al rey. Sin embargo, el tipo está absolutamente loco, no quiere escuchar razones, solo se queda maravillado con todo el poder que posee la alternativa. Pero al final, Dan y los demás logran destruir el núcleo, ocasionando una reacción en cadena. Ahora sí, viendo su creación destruida, su padre decide acompañarlos, pero en el camino un techo se desmorona y su padre queda atrapado del otro lado, a lo que este les dice a sus hijos que se vayan, ya que la alternativa estallaría en cualquier momento, siendo que perecería en dicha explosión. Al final, Kid se despediría de Dan y los Brawlers, prometiendo que si en algún momento necesitaban de su ayuda, él estaría ahí para apoyarlos, y vaya si cumpliría dicha promesa. Al final, algo que me pareció curioso es que él se da cuenta de los sentimientos de Mirra por Dan, y es empático y trata de reconfortarla, diciéndole que es momento de regresar a casa. Y como dije antes, esta no sería la última vez que veríamos a Spectra, y es que ahora regresamos al presente con los análisis de Mectanium Surge, y es que nos habíamos quedado en que Magmel por fin estaba atacando el interespacio Bakugan para generar energía del caos y poder ser libre. Marucho tenía el plan de borrar toda un área del interespacio para así también deshacerse de los Bakugan caos, pero se complica porque hay usuarios que todavía siguen el área, y eso les impide borrar la zona. En el cielo aparecería un portal del
del cual caerían rayos. Y ahí veríamos a un viejo conocido. Spectra vuelve para ayudar en esta emergencia, y es que resulta que Marucho había enviado una señal de auxilio a todos sus aliados, y Spectra había recibido dicha señal. Pamela y Ralph preguntan quién es él, y Marucho dice que es Spectra Phantom, un aliado y peleador besta. El propio Shun lo confirma llamándolo Spectra Phantom, y Kid da a entender que hace mucho que no escucha ese nombre, pero si era el deseo de sus camaradas, utilizaría esta máscara para luchar una vez más. Él lanza su Bakugan y vemos que ahora Ilios es de atributo Darkon, y es que él declara que para evolucionar cambió sus llamas carmesí por la oscuridad para convertirse en Darkon Infinity Ilios, y creo que ese es el único Bakugan que ha logrado cambiar su atributo de forma permanente. Ilios y Spectra demuestran por qué son los personajes con más aura de toda la franquicia, y destruyen con mucha facilidad a todos los Bakugan Chaos. Sin embargo, la batalla se pone complicada, porque los Bakugan de Cellon y Anubias se ponen a atacarlos. De hecho, el Bakugan que Anubias le dio a Noah surgió sin que este lo lanzara, demostrando que el tipo solo se lo dio para tenderle una trampa. Al lugar también llega Dan, ya que sintió el peligro y decidió detener su entrenamiento para venir a ayudar. Él y Drago demuestran tener más control, invocando a Senton a voluntad, lo cual ayuda por unos momentos, pero entonces Magmel interviene para romper la sincronización de Drago y Dan, lo que ocasiona que Senton se vuelva loco nuevamente y empiece a atacar a todo el mundo. Incluso derrota a Ilios de un solo golpe, y por descuido Drago termina siendo derrotado por los Bakugan enemigos y sus Tandopaks. Sin embargo, el tipo quería volver a lanzar a Drago, pero Marucho se lo impide, le detiene el brazo y le dice que no lo haga, ya que su intervención solo complicó las cosas. El grupo huye y en la sala de reuniones eliminan la zona en la que estaban los Bakugan Chaos. Por su parte, Spectra saluda a Dan. Este se disculpa por no haberlo saludado, ya que con toda la conmoción del momento no tuvo tiempo de hablar con él. Spectra menciona que ahora es distinto. No es el mismo Dan Kuso que lo salvó de la oscuridad hace tiempo. Spectra declara que este no es el equipo de los Brawlers que él recordaba, y procede a retirarse, diciendo que él aparecerá si llegan a necesitar su ayuda. Spectra será el sexto Brawler, pero los apoyará a su manera. Y es que claro, para Spectra debió ser una decepción tremenda ver el estado de Dan, y el estado del grupo en general. La última vez que los vio eran un grupo sólido, el cual según sus propias palabras los salvaron de su terrible destino, pero ahora solo eran una sombra de lo que alguna vez fueron. Es por eso que en parte Spectra se retira, porque este no era el grupo que él recordaba. Esta es una decisión por parte de los guionistas que yo la verdad no comparto mucho, y es que las apariciones de Spectra en esa temporada son demasiado esporádicas, y sus diálogos son realmente muy pocos. En lo personal, siendo Spectra el crack que era y los diálogos tan brutales que podía llegar a tener, es una verdadera lástima que no se le incluyera más en los eventos de esta última temporada. No sé si es que el seiyuu de Spectra no podía participar más por falta de tiempo, pero cuando pasan cosas así siempre suele ser por algún tema externo, ya que no creo que los productores de la serie sean tontos. Ellos saben que Spectra es de los más populares en la franquicia, lo era en ese entonces y lo sigue siendo ahora incluso, entonces no me hace sentido que no se le incluyera más. Pero bueno, en eso se resume la participación de Spectra en esta temporada, en un papel muy secundario, pero eso sí, cuando el tipo aparece es para farmear aura como ninguno. En fin, Spectra sin duda es un personaje que, aunque sus bases y motivaciones iniciales no me gustan, debo admitir que me encanta por todo el estilo que es capaz de derrochar, además de que por algo es de los más populares. Cada que aparece es un espectáculo, y sin dudas diría que su mayor virtud es la de ser un estratega, el cual se carrea a los protagonistas cuando está en su equipo. Lo hizo en Nova Destroya y lo hace también en Mechtanium Surge.